quiero comenzar con el capítulo 25 de Mateo. Hay 3 parábolas y quiero enfocar en la parábola de las 10 vírgenes, porque hay mucho más allí de lo que pensamos que afecta nuestros días. Mateo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos... Bueno, vamos a comenzar con una palabra de oración, ¿ya? Voy a arrodillarme aquí para pedir la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, nos humillamos delante de ti, agradecidos por el banquete espiritual que hemos tenido, pero también pidiendo más del cielo. Enséñanos, Señor, los tiempos en los cuales vivimos, para que podamos prepararnos y podamos estar listos para ese hermoso día, cuando el Espíritu Santo se derrame y el fuerte pregón salga y cubra la tierra como aguas cubran el mar. Señor, te agradecemos por habernos escuchado. Bendíganos con tu presencia, ayúdanos a entender ahora el tema y presentarlo bien. En el nombre de Jesús, amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Yo siempre, toda la vida he pensado que estábamos hablando de toda la iglesia, pero después descubrí que es la mayoría de la iglesia, no es toda la iglesia. Ahí vamos a ver. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué significa el aceite? El Espíritu Santo. Hay un grupo de personas en la iglesia que no han hecho preparativos con el Espíritu Santo. Son miembros de la iglesia, toman sus lámparas, dicen, somos adventistas, estamos esperando la llegada del novio, pero no se prepararon. No invirtieron tiempo en orar y en dejar que el Espíritu Santo limpie sus corazones. Continuaron normalmente como si todo estaba normal. Ahora, ¿qué hicieron las prudentes? Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí hay un grupo que se preocuparon de tener la presencia del Espíritu Santo en sus vidas mientras avanzaban hacia la venida de Cristo. Y tardándose el esposo, cabecearon, ¿cuántas? Todas. Y se durmieron. Entonces, aún habiendo hecho preparativos con el Espíritu Santo, se tardó el esposo. Y pensaron, bueno, los tiempos continúan normalmente, no hay ninguna crisis en el mundo, puede ser que se tarde más el esposo, y aunque se prepararon, se durmieron. O en otras palabras, se descuidaron. Todas las 10. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mi pregunta, ¿quién trajo ese clamor de medianoche? ¿Era el esposo mismo que gritaba o no? El esposo decía, aquí vengo, aquí vengo. No. Otras personas decían, el esposo viene, salgamos a recibirlo. No puede ser el esposo. Entonces, dentro de la iglesia hay un grupo de personas que están despiertas. En la iglesia hay un grupo de personas que están vigilando, porque la mayoría estaban durmiendo. Y cuando ese grupo pequeño detecta que Cristo está viniendo, a medianoche no están durmiendo, están despiertos y están vigilando. Cuando la oscuridad venga sobre la tierra, la oscuridad espiritual, y todo el mundo está durmiendo, la iglesia está durmiendo, hay un grupo que no duerme. Hay un grupo que está escudriñando, predicando, está yendo de iglesia en iglesia, grupo en grupo, diciendo, ya falta poco que venga Cristo, por favor prepárense.
Ojalá que tú y yo somos parte de ese grupo. No dormir, prepararnos y preparar a otros. Esa es la meta de la vida. Ahora, el problema viene cuando ya se da cuenta la iglesia que Cristo está viniendo. ¿Qué pasa? Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Va a llegar un momento que toda la iglesia se va a despertar, porque ya no habrá duda alguna. Puede ser que sea la ley dominical, puede ser que sea otra crisis, puede ser un cumplimiento tan claro que nadie puede dudar. Todas las durmientes se van a levantar y van a querer preparar sus lámparas, y es allí que se descubre por primera vez que hay un problema. Y dice, se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se han apagado. Allí se descubre por primera vez que hay un problema. Las insensatas se dieron cuenta que no fueron a las reuniones, no estudiaron en grupos pequeños la Biblia, las profecías, no fueron al campo como deberían, no le dieron a Dios el tiempo necesario con la naturaleza para orar como Enoc. Estaban ocupados con su negocio, estaban ocupados con otras cosas, los quehaceres de la vida. Y cuando ya se dan cuenta que ya viene, ellas naturalmente quieren recibir al esposo. Si son adventistas del séptimo día, he ido a la iglesia todos los sábados, soy secretaria de escuela sabática, he participado en evangelismo, pero nunca hicieron los preparativos de su corazón. ¿Qué contestaron las prudentes? Dice, mas las prudentes, versículo 9, respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y vosotras, id más bien a los que venden y compren para vosotros mismas. O sea, vayan y hacer lo mismo que nosotros. Nosotros compramos y nos preparamos. Vayan y escuchen sermones. Vayan y oren en grupos pequeños. Vayan y escudriñen las escrituras. Vayan a los que tienen el aceite y pídanle que les vendan. Entonces, así lo conseguimos nosotros. Invertimos tiempo para conseguir aceite. Vayan ustedes también. Aquí hay sermones en la internet. Hay el pastor fulano de tal, el hermano fulano de tal, la hermana aquí, hay vasijas de honra, hay de todos. Vaya allá, escúchelos. Y el Espíritu Santo les va a ayudar a prepararse. Así que ellos se van a buscar. Pero el versículo más triste, una de las más tristes en la Biblia, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. ¿Y qué pasó con la puerta? Se cerró la puerta. Y cuando Dios cierra la puerta, nadie lo abre. Así es el mensaje. Los mensajes a las iglesias. Filadelfia. El que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Va a llegar un momento cuando la puerta se va a cerrar. Y mientras las personas descuidadas se quieren preparar, ya están convencidas que el novio viene y ya viene Cristo, tanto hemos esperado, ahora es el momento para salir a recibirlo, pero espiritualmente me he descuidado. Entonces vamos a escuchar los sermones, vamos a ir al internet, vamos a leer el conflicto de los siglos, deseado a todas las gentes, vamos a orar y vamos a pedir que por favor Dios nos prepare. Pero mientras ellas se prepararon o salían a prepararse, el esposo llegó y la puerta se cerró. Yo pensaba que esta es la venida de Cristo, pero si ustedes leen Maranata en las últimas semanas de agosto, en el libro de devocional Maranata, es muy claro
que no estamos hablando de la venida de Cristo, estamos hablando de la obra de Cristo en el lugar santísimo y la preparación que Él está haciendo con su pueblo ahora. Y los que se descuidan ahora de prepararse, no podrán prepararse después. Aparentemente oraron, encontraron aceite y vinieron y tocaron la puerta, pero ¿cuál fue la respuesta? No os conozco. Jesús ahora quiere conocernos. Jesús ahora quiere tener tiempo con nosotros. Jesús ahora quiere derramar su Espíritu Santo y enseñarnos. Quiere limpiarnos de toda maldad. Pero si esperamos hasta que la puerta se cierra, ya no hay forma. Puedes ir y escuchar y tener un tipo de fervor y todo y volver. Señor, ahora queremos entrar. Perdón, todo ese tiempo yo estaba ofreciendo mi Espíritu Santo y ustedes no lo quisieron. Y ahora la puerta está cerrada. Yo no puedo imaginarme la agonía de alma. Imagínense un poco conmigo. He conocido la verdad años o toda la vida. Y ya que Jesús viene, y estoy seguro que viene, no puedo entrar. ¿Pueden entender un poco de la agonía de alma que vamos a tener? Yo no puedo imaginarme y no quiero, casi como si no quiero pensar en eso, porque el dolor va a ser tan grande que me voy a deprimir. Pensar que yo he conocido la verdad tantos años y me descuidé y la puerta se cerró y ya no puedo entrar. Y quiero hablar ahora de la puerta que se va a cerrar. Hermanos, eventos de los últimos días. Capítulo 12, que habla del zarandeo. Capítulo 12. ¿A dónde lo tengo aquí? Allí en el zarandeo, los últimos dos párrafos, si lo tienen en su teléfono, pensé que lo tenía aquí. Bueno, yo sé que lo escribí aquí en mis notas, pero ahorita en este momento no lo encuentro. En eventos de los últimos días, aquí está, página 186. Nos dice que los juicios de Dios caen sobre el mundo en misericordia. O sea, Dios no está queriendo, no es el momento de las plagas. Los juicios de Dios es para castigar a las ciudades, pero todos los sinceros de corazón, todos los hijos de Dios, todas las personas que no sabían, es porque Dios quiere despertarlos a la realidad que ya viene pronto y darles una oportunidad. Dice aquí, la mano de Dios está extendida en misericordia a aquellos que no han tenido una oportunidad para conocer la verdad. Mientras la puerta está cerrada para aquellos que no quisieron entrar. Tú y yo tenemos el arca frente. Tú y yo estamos afuera del arca y la puerta está abierta y Noé, por decir, nos está invitando a que entremos. Hay oportunidad hoy, pero llegará el día cuando la puerta se cierra. Como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Yo estoy seguro que la familia de Noé tenía tíos y tías, sobrinos y sobrinas afuera, ¿no le parece? En esos días habían familias grandes. Si Noé tenía 500 años,
Imagínate todos los tíos y las tías que tenían 500, 600, 700 años. O sea, tenían familias inmensas. Ver tus bisnietos, 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 era normal. Entonces, Noé está allí mirando a sus nietos, sobrinos, tíos, tías. ¿Quién podría haber tenido cuñados, cuñadas? Podría haber tenido también primos y primas, más seguro. Y tenía sus nueras, y sus nueras también tenían familias. ¿Acaso las nueras no tenían padres? 3 nueras entraron al arca y ninguno de los consuegros entraron. La puerta está abierta hoy. Y en ese día se cerró para todo el mundo. Pero en este caso se va a cerrar para la Iglesia Adventista primero. Los que sabían y no quisieron entrar, la puerta está cerrada. Pero está abierta para los otros que nunca escucharon. O sea, los vecinos que nunca tuvieron la oportunidad de conocer la verdad, cuando se les invite, algunos de ellos van a entrar. Pero los del pueblo remanente, que fueron invitados, y se descuidaron y siguieron durmiendo y no consiguieron aceite en sus lámparas, ellos no podrán entrar más. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Tienes que tener aceite en tu lámpara, pero no tengo. Voy a buscar. Y cuando vuelven, cerrada la puerta. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos para que se cierre la puerta? Quiero decirles que el tiempo es sumamente corto. Y para poder tener una idea vamos a ir atrás. 1 Corintios 10:11 dice que todas estas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros. Bueno, vamos a leerlo. 1 Corintios 10. Tantas ayudas hay en esta Biblia que aquí están. 10:11 dice: y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que pasó en el pasado son ejemplos para enseñarnos cómo debemos reaccionar hoy en día. Entonces, podemos mirar al pasado y aprender de lo que va a pasar en el futuro, ¿de acuerdo? Porque Dios puso eso todo como ejemplo. Entonces, esos ejemplos que tenemos son para nosotros, para aprender y saber cómo. Las 10 vírgenes son la mayoría de la iglesia. Hemos aprendido que hay algunas que se preparan, algunos miembros, otros no, y hay un grupo que no duerme pero está despierto y trae eso. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo? Bueno, vamos a ir a Israel. Vamos a ir a ver qué podemos aprender de los tiempos de Jesús. ¿Se recuerdan la profecía de Daniel? 70 semanas son determinados sobre tu pueblo. ¿Se recuerdan esa profecía? 70 semanas son ¿cuántos años? 70 por 7, 490 años. Desde la orden de construir a Jerusalén hasta Mesías, el príncipe, serían 62. Perdón, 62, pero ya quedarían la última semana, los 7.
Entonces, perdón, 69 semanas, sí. 69 semanas, quedando una semana. 62 más 7, 69. Entonces, esa última semana comenzó ¿cuándo? Comenzó cuando Jesús comenzó su ministerio. En el año 27. Israel poco sabía que tenía exactamente 7 años de gracia. Jesús anunció su ministerio. Jesús anunció el propósito, cuando se paró en Nazaret y leyó del libro de Isaías. Ese año era un año de jubileo. Ese año Jesús declaró su misión y usó palabras de jubileo. Siempre en los jubileos se daba libertad a los esclavos, se devolvían las tierras, todo volvía a normalidad y comenzaba de nuevo en el jubileo. Y Jesús dijo: hoy día se cumple estas profecías en sus ojos. 7 años tuvo Israel. Jesús fue muy misericordioso con los fariseos, con los líderes. Él hizo todo lo posible para enseñarles y atraerlos con amor y cariño, pero ellos se pusieron más hostiles y más hostiles, fueron resistiendo el Espíritu Santo, y Jesús tuvo que ir hablando más fuerte con ellos mientras progresaba sus 3 años y medio de ministerio. Finalmente, justamente antes de su muerte, Jesús declaró: vosotros sois de su padre el diablo. Su casa le es dejada, ¿qué? Desierta. O sea, justamente la semana antes que Jesús murió, declaró que ellos pertenecían al diablo y que su casa se le dejaba vacío. Para los líderes de Israel, la puerta se cerró 3 años y medio después que Jesús comenzó su ministerio, pero permaneció abierto para el resto de Israel. Por ejemplo, Nicodemo, no se cerró la puerta para Nicodemo. Nicodemo habló con Jesús, aceptó el mensaje, se humilló y puso todos sus bienes en la obra de la iglesia. Y Nicodemo llegó a ser contado fariseo. ¿Y qué pasa con Saulo de Tarso? Llegó a ser el apóstol Pablo. Él también aceptó a la última hora. Pero los fariseos líderes del Sanedrín condenaron a Jesús, y cuando Jesús resucitó, uno pensaría que al ver que Jesús resucitó, que un ángel del cielo bajó y le abrió la tumba, ellos se hubiesen arrepentido. Muy tarde. Ya habían cometido el pecado imperdonable, habían sido declarados hijos de Satanás y ya no había paso para atrás. La puerta se había cerrado para los fariseos. La puerta para Israel quedó abierta hasta la muerte de Esteban 3 años y medio después. Y después se cerró la puerta como pueblo para Israel. No significa que algunos no se podían entrar, pero el pueblo de Israel, como pueblo de Dios, cerró la puerta al periodo de gracia otorgado 490 años. Ahora, hermanos, ¿será que la Iglesia Adventista va a entrar o entró en su último periodo de 7 años? Recuerden que los líderes ni se dieron cuenta. Solamente se pusieron más hostil, más corrupto, más malo, más maligno, sin saber que la puerta se había cerrado. Y cuando pagaron a los soldados para mentir,
sobre la resurrección de Jesús, todavía no se dieron cuenta. Cuando castigaron a los discípulos por haber predicado el nombre de Jesús, tampoco no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se había retirado. Entonces, mi pregunta, ¿será que la puerta ya se cerró para algunos y está por cerrarse para los demás? Bueno, sabemos una cosa. Sabemos que la ley dominical, el enforzamiento de la ley dominical, va a ser la última prueba para la Iglesia Adventista. Va a ser la última prueba para todo el mundo. Pero la prueba tiene que venir a la Iglesia primero. La Iglesia tiene que ser zarandeada, tiene que ser limpiada. Los tibios tienen que ser vomitados de la boca de Dios para que Dios unja a los que quedan con su Espíritu Santo. Entonces, ¿cuán cerca estamos a la ley dominical? Pregunto. ¿Estamos lejos o estamos cerca? Y cuando llegue la ley dominical, se terminan los 7 años. ¿Cuándo podrá llegar la ley dominical? Bueno, la ley dominical en las leyes del medio ambiente ya está ahí. El día de domingo ya está enforzado de esas leyes. Falta solamente enforzar las leyes, nada más. Ya está aprobado por las Naciones Unidas y casi todos los países, las leyes del medio ambiente. Y no hay, si tú miras en el internet, es muy, muy claro lo que muchos sacerdotes, obispos, arzobispos, el Papa está diciendo, que la santidad del domingo tiene que ser resguardada para poder proteger el medio ambiente. En el Laudato Si está bien metido ahí. Me recuerdo cuando llegó en 2015 el Papa a Washington. Teníamos una mesa allí regalando libros del conflicto de los siglos. Y teníamos una imagen de la mujer parada sobre la luna con una corona de estrellas. Y naturalmente muchos pensaron que era María, porque la Iglesia Católica la pone a ella como María, pero no tiene nada que ver con María. Es la mujer pura, la Iglesia pura, a comparación de la gran ramera. Entonces estaban entrando al Congreso algunos cardenales y arzobispos, y cuando ellos vieron la imagen de María, entre comillas, se vinieron a la mesa y preguntaron: jóvenes, ¿están repartiendo libros? Sí. Y veo que tienen a la Virgen María. No, esa no es Virgen María, esa es la Iglesia pura. Esa iglesia guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, que son el espíritu de profecía. ¿Y qué tipo de libros están entregando? El conflicto de los siglos. Nosotros sabemos quiénes son ustedes. Ustedes son ellos, ¿no? Sí, somos ellos. Refiriéndose a los adventistas. Entonces le dijo: tengo una pregunta, uno de los jóvenes, una pregunta. Le preguntó a un cardenal. He leído el Laudato Si completamente. Y para mí, me parece que no es un documento tanto del medio ambiente, pero el corazón de todo el Laudato Si es el día domingo y la santidad del domingo. Me parece. ¿Me podría usted orientar, por favor? ¿Y sabe lo que dijo el cardenal? Le dijo: joven, eres muy astuto. Es exactamente el corazón del Laudato Si, la santidad del domingo. Así se confirmó el propósito del Laudato Si. No es el medio ambiente, es la ley dominical. Ya está aprobada por todos los países casi, y las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es lo que falta? Solo enforzarla. Y uno se pregunta: ¿y cuándo podría hacer eso?
El momento que Dios abra la puerta, va a llegar la ley dominical. Ya está en su lugar. No hay nada más que aprobar. Y los adventistas, y los líderes, y los pastores, ni siquiera saben que hay una ley dominical. Y nuestro propio presidente, que estoy convencido que ama al Señor, pero que se deja guiar por aquí y por allá, que tristemente no se ha puesto firme por la verdad, aunque yo creo que él ama al Señor, pero no es muy fuerte de columna. Se ha dejado guiar por otros. Y el mismo presidente le preguntaron, ¿cuándo llega la ley dominical? Y dice, ni siquiera existe una ley dominical todavía. Y cuando le preguntaron hace 1 año y medio atrás, usted, señor presidente, Pastor Wilson, usted ha dicho que no hay una ley dominical. Yo no dije eso. Bueno, sí lo dije. ¿Pero ya no lo cree, pastor? No, me parece que ahora se va acercando la ley dominical, dijo él. O sea, reconoció que estaba errado antes. Pero aparentemente nadie dice nada. ¿De cuál púlpito tú lo escuchas eso? La ley dominical ya existe, ya está votado y aprobado. Solo falta que diga el gobierno y los gobiernos, desde aquí en adelante vamos a guardar esto a pena de ley, con castigos. Nada más falta. Ya existe. La pregunta es, ¿cuándo va a llegar ese momento? Porque cuando llegue se terminan los 7 años. Bueno, quiero proponerles lo que yo creo y la convicción que yo tengo. No vamos a saber hasta que la ley dominical realmente se active. Pero Dios me ha confirmado en varias maneras que el proceso de los 7 años ya está por acabarse. Comenzó en 2015. En abril de 2015, el Señor me llamó la atención y me dijo, este año es un año sumamente importante y tiene que ver con el juicio de los vivos y tiene que ver con el zarandeo del pueblo de Dios. Sabemos que el juicio oficial de los vivos comienza con la ley dominical, sabemos eso. Pero antes que llegue la ley dominical, la iglesia adventista tiene que haber sido zarandeado. Y cada persona haber tenido que tomar una decisión. Porque cuando llega la ley dominical, el juicio de los vivos en general comienza, pero el juicio de la iglesia termina. No comienza. Un pastor me dijo, cuando llegue la ley dominical, me voy a preparar. Es como decir, cuando cierre la puerta del arca, recién voy a entrar. No es posible prepararse. Cuando tú haces un examen final o un examen de grado en la universidad, no te vas a preparar cuando llega el día del examen. Te tendrías que haber preparado todos esos años de estudio. El examen de grado es lo último que tienes que hacer, no es día de preparación. Y la ley dominical es el examen final, el examen de grado. ¿Quién aprueba, quién no aprueba? No puedes comenzar a prepararte. Entonces, en 2015, en abril, Dios me llamó la atención y yo hice un corto video, creo que está todavía en mi canal de YouTube. Yo dije algo que a algunos no les gustaron. Le dije, hermanos, tengo que compartir con ustedes lo que Dios está poniendo en mi alma. Este año, 2015, vamos a ver un gran cambio en los eventos mundiales que va a afectar a la iglesia adventista. Un reloj va a empezar a correr. Yo no sé cuál reloj, no sé todavía. Solamente sé que Dios me está diciendo que algo está por pasar. Me criticaron muchos. ¿Qué sabe él? ¿Cómo va a haber un reloj? No sé, pues, yo no sabía. Solo estaba comunicando la convicción que Dios estaba colocando sobre mi corazón.
En junio llegó el Congreso Mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cada 5 años hay un congreso. No me he perdido ningún congreso desde 1980. Fue mi primer congreso, 1980. Y 85, 90, 95, 2000, 2005, 2010, 2015. Y 2015 fue el último congreso que ha tenido la iglesia, porque se anuló el congreso en 2020 por la pandemia o la cuarentena. Dicen que van a tener otro el próximo año, pero que ninguna visita puede venir, solo los delegados. De todas maneras, 2015 fue el último. 70,000 personas estaban allí. Normalmente yo tengo unas mesas, un stand, y yo estoy en mi stand y estoy hablando con la gente de todo el mundo. ¡Oh! De Holanda, ¿cómo están? ¡Ay, de África, Tanzania! ¡Oh, hermano, de Kenia! ¿De Angola? ¿Tudo bien? Hablan portugués allá, ¿no? Y, de la France! ¡Bonsoir, mon frère! ¡Que Dios te bendiga abondamment! Y hablando en alemán, en francés, en portugués, en inglés y español. Dios me ha bendecido con 5 idiomas. 3 me costaron, 2 ya lo sabía. Pero es lindo ir a un congreso mundial y ver los hermanos de todo el mundo que vienen. Pero este año, 2015, Dios me dijo, no vayas a tu stand, deja a tus misioneros ahí, quiero que tú te sientes aquí y que tú escuches con mucho cuidado lo que están por decidir. Bueno, Señor, pero tengo mucha gente que quieren hablar conmigo. No, esta vez no. Esta vez te vas a sentar aquí y vas a escuchar con mucho cuidado lo que dicen y las decisiones que toman. Nunca lo había hecho antes. Siempre estaba ocupado con gente. Y hasta ahí mismo, cuando salí al baño, salí para ir al baño un ratito. Y entrando al baño me dice un señor, tengo que hablar con usted, pastor. Le dije, sí, pero tengo que ir al baño. Y otro formó una cola, yo también tengo que hablar con usted, pero permítame por favor ir al baño primero y ya vengo. No puedo aguantar mucho más. Ya, le esperamos acá afuera. Y entré al baño y alguien me dijo, ¿no es usted el pastor David? Tengo que hablar con usted. Y otra cola. Y en el baño se armó una cola de 5 personas. Y no salí por 20 minutos afuera. Y ahí estaba la cola afuera esperando. ¿Qué pasó con el pastor David? Se metió al baño, está ahí 20 minutos. Pero atendí a todos y otra vez entré adentro. Así que había muchas personas que querían hablar. Pero estando ahí escuchando, escuché al pastor que estaba presidiendo la junta. Se turnan los vicepresidentes en presidir las juntas. Y dijo este presidente, tenemos algunas propuestas para cambiar muchas cosas en el manual de la iglesia. No me gustaron mucho de los cambios. Era obvio que estaban queriendo sacar la autoridad de la junta directiva de la iglesia y colocar toda la autoridad solamente con el pastor, como si tuviésemos papas y dictadores en la iglesia. Siempre la iglesia adventista ha tenido su autoridad en la junta de la iglesia. A partir de 2015, la junta no puede hacer nada si el pastor no autoriza. Eso es un cambio al papado, a formar un ejemplo de cómo el papado maneja. Un hombre decide, todos obedecen. Entonces, no me gustó mucho, pero seguí escuchando. Por fin escuché 2 cambios a las creencias básicas. Creemos en el inminente retorno de Jesucristo. Queremos sacar la palabra inminente y ponerle pronto. Pero ¿por qué sacar la palabra inminente? Si sacamos la palabra inminente ya no somos adventistas. Vamos a creer que algún día va a venir Jesús, pero no en el pronto futuro. Y queremos hacer otro cambio. Actualmente la iglesia adventista cree que el espíritu de profecía es una fuente continua de luz, significando, la luz viene de Dios, ¿no?
significando que las escrituras del Espíritu de Profecía son inspiradas. Queremos sacar eso. Inmediatamente hubo una cola al micrófono, oponiéndose a los cambios. Bueno, el presidente pacientemente escuchó a todos los comentarios y cuando terminaron de hablar, ¿no hay nadie más que quiere decir nada? No. Entonces quiero saber, hay una propuesta para no hacer los cambios. ¿Alguien apoya? ¿No? ¿Alguien propone? ¿Hay apoyo? ¿Cuántos están de acuerdo retirar esos cambios? Unos pocos apoyaron. ¿Cuántos no quieren retirar los cambios y quieren proceder con los cambios? La gran mayoría de adventistas delegados levantaron la mano. O sea, la Iglesia oficialmente quiso hacer esos cambios, sacar la palabra inminente y sacar la inspiración del Espíritu de Profecía. Y si tú miras hoy en día a la página web de la Asociación General, vas a descubrir que ya no creen en la inspiración del Espíritu Santo, del Espíritu de Profecía, y ya no creen en el inminente retorno de la venida de Cristo. Yo inmediatamente informé al mundo. Nadie se percató, casi nadie se dio cuenta de la seriedad. Si tú no crees en el inminente retorno de Jesucristo, tú no eres adventista. 150 años estamos predicando, Cristo viene, prepárate. Y ahora ya no, porque ya no creemos que su venida es inminente. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ya no es adventista, oficialmente. ¿Hay adventistas en la Iglesia? Por supuesto hay. Yo soy uno de ellos. Tú eres uno de ellos, espero. Pero oficialmente no puedes apoyarte en las creencias que se aprobaron. Porque en ese caso tú no vas a creer. Tú tienes que decir, y lo voy a decir claramente aquí, yo soy disidente. ¿Qué significa disidente? Que no concuerdo. ¿Tú concuerdas con eso? ¿Tú concuerdas que la venida de Cristo ya no es inminente? No, eres disidente. En Rusia ser disidente es un nombre de honor. Alejandro Solzhenitsyn era un disidente y sufrió en el campo de concentración muchos años, en Siberia. Otros disidentes han escrito, ser disidente no es una deshonra, es un honor. No estamos hablando de ser separatistas. Yo soy adventista del séptimo día, soy pastor ordenado de la Iglesia, pero yo no concuerdo con que cambiemos las creencias básicas que hemos predicado por 150 años. Naturalmente, eso me hace disidente. Soy, con ciertas cosas. No soy disidente con otras, pero perdona, en el inminente retorno de Jesucristo no concuerdo. Y lo digo públicamente. Y me pueden llamar disidente, con honra lo acepto. Porque es una palabra de honra cuando alguien hace algo mal. ¿Tú estás de acuerdo que alguien robe a otro? ¿Estás de acuerdo? Ah, eres un disidente. Todos deben tener derecho de robar a su vecino, ¿sí o no? ¿Ah, no concuerdas? Eres un disidente. Por supuesto no concordamos. Si algo está mal, tenemos que oponernos. Ahora, ¿qué más no somos? No podemos ser oficialmente el pueblo remanente, porque una de las características del pueblo remanente que dice Apocalipsis 12, 17, 19, 10. El pueblo remanente guardan los mandamientos y tiene los testimonios de Jesús, y los testimonios de Jesús es el espíritu de profecía. Ya no lo tenemos, hermanos. Dios me hizo sentarme ahí para escuchar eso. Y allí también, dentro de ese grupo, estaban todos los líderes del Centro White, los que guardan y cuidan las escrituras de la hermana White. Y apenas se aprobó eso, y ellos publicaron una cita de la hermana White que nunca habían publicado antes.
¿Sabes qué dice la cita? Es una cita triste. La hermana White dijo, antes que se murió, dijo lo siguiente: estoy convencido que el pueblo remanente de Dios rechazará finalmente los testimonios. Y en 2015 lo hicieron. Dejamos de ser adventistas y dejamos de ser el pueblo remanente de Dios. Pero no hay otra iglesia, es la única iglesia. ¿Acaso vamos a ir a otra iglesia? ¿Vamos a ir a una iglesia dominical? ¿Vamos a unirnos con la iglesia católica? ¿A dónde vamos, hermanos? A ningún lugar. Vamos a seguir predicando el mensaje original. Vamos a mantenernos firmes al mensaje. La iglesia adventista no es una organización, aunque lo es. La iglesia adventista es un movimiento, es un mensaje. No te separes del movimiento adventista. Es el último mensaje que va a alumbrar la tierra como aguas cubren el mar. Somos adventistas si pertenecemos al mensaje adventista. Somos adventistas si pertenecemos al movimiento adventista. La organización fue dada por Dios para facilitar al progreso del mensaje. Pero si la organización se separa del mensaje, el mensaje tiene que continuar. El movimiento tiene que continuar. No estoy diciendo que tenemos que salir de la iglesia. Estoy diciendo que el mensaje y el movimiento adventista va a continuar hasta que Cristo venga. Pero la institución no va a continuar. Ninguna institución va a ir al cielo. Son pedazos de papel. Todos se van a quedar en esta tierra. El pueblo de Dios que cree en el inminente retorno de Jesucristo y que tiene el espíritu de profecía es el pueblo remanente. Y está dentro de la iglesia. Ahora, en 2015 pasó otra cosa. El Papa vino a Estados Unidos. En el día de expiación se puso frente al Congreso. Después pasó a la Casa Blanca. El presidente siempre habla al pueblo de abajo. Y aquí dice Presidencia de Estados Unidos, de Norteamérica. El Papa pasó a la ventanilla arriba. ¿Por qué? ¿Por qué se preocupó de ir hasta arriba y hablar de la ventana? Porque lo que el Papa estaba diciendo, desde aquí en adelante, yo mando aquí. Yo soy más alto que el presidente de Estados Unidos. Yo no hablo como un presidente, yo hablo por encima del presidente. Hermanos, en 2015, la Iglesia rechazó las doctrinas principales, los dos pilares de la Iglesia adventista que siempre hemos predicado por 150 años. Y Roma tomó control de Estados Unidos. Y yo todavía no sabía y no entendía. Pero después empecé a ver otras cosas. Yo trabajé 30 años en la iglesia. Fueron años muy buenos. Mis padres trabajaron. Mis suegros trabajaron. Amamos la iglesia. He trabajado bien con la administración. Pero algo empezó a pasar en 2015. Empecé a escuchar de adulterio entre los pastores. No uno, otro y otro y otro. De robos de fondos. Malversación de fondos. Después empezaron a ver otras cosas. 2 presidentes de uniones renunciaron en Brasil el año pasado por pedofilia. No pornografía. Pedofilia, relaciones con niños. Otro renunció un mes después por adulterio, el presidente de la unión donde trabajo yo, en Brasil. Yo nunca había visto este tipo de cosas. Y con los robos que hubieron, siempre los pasaron a otro lugar. No los disciplinaron, no hicieron nada, simplemente los escondieron.
pero no es posible. Yo trabajé 30 años en la iglesia y tuvieron que renunciar los pastores. Si hubo adulterio, tuvieron que renunciar el ministerio. Si hubo robo, lo despedían. Pero desde 2015, aparentemente nadie sufre disciplina. Entonces yo empecé a preguntarme, ¿qué está pasando? Y no sabía. Entonces yo fui a Puerto Rico y me hospedé con el presidente jubilado de la asociación, que es un familiar por matrimonio. Y él me hizo una pregunta, me dijo: David, yo trabajé como presidente muchísimos años aquí en Puerto Rico y ya me jubilé. Pero David, no entiendo qué está pasando en nuestra iglesia querida. Por todos lados hay inmoralidad, hay robo, hay otras cosas. Los pecados están aumentando increíblemente. ¿Qué está pasando en nuestra iglesia? Y tuve que llegar a una conclusión. No es que Dios no ama a su iglesia, es la niña en su ojo. No es que Dios no ama a los pastores. No es que Dios no ama a los miembros, Él los ama. El problema somos nosotros. Cuando yo insisto en vivir en el pecado, Dios es misericordioso y perdona, y perdona, y perdona, y perdona, y perdona. Pero llega el momento cuando, si yo como pastor, administrador, anciano, líder en la iglesia, si yo decido continuar en el pecado, el Espíritu Santo se retira. Cuando el Espíritu Santo se retira, ¿qué significa eso? Que ya no tienes conciencia. ¿Qué pasó con el Sanedrín, con Jesús? Llegaron a pertenecer a su padre el diablo. Y el pastor o líder de iglesia que insiste en vivir pecaminosamente durante esos años, cuando Dios está zarandeando a su pueblo, Él retira su Espíritu Santo y ese pastor, ese líder, ya no tiene conciencia. Y cuando uno no tiene conciencia, uno puede hacer cualquier cosa y no le molesta la conciencia. Entonces, estoy hablando claramente. ¿Por qué? Porque, hermanos, tu vida eterna está en juicio ahorita. Para muchos ya se cerró la puerta. Si tú como cristiano insistes en el pecado, la hermana White es claro. El Espíritu Santo se va a retirar de ti y te va a dejar en tu pecado. No podemos jugar con el pecado. Si tú tienes un pecado en tu vida, por favor, te ruego, pídele a Dios que te lo retire. Si es pornografía, si es deshonestidad, si es inmoralidad, si es otro pecado que Dios sabe, te ha traído la convicción, por favor, confiesa, arrepiéntete y corrige, porque el tiempo está por acabarse. En mi forma de entender, llegué a comprender que en 2015, cuando la iglesia cambió su posición sobre la venida de Cristo y el Espíritu Santo, comenzaron los 7 años. Primero los líderes y a partir de eso a los miembros. Eso significa, yo no estoy seguro, no estoy diciendo porque yo sé, estoy diciendo por observación y convicción. Algo ha pasado en la iglesia desde 2015. ¿Cómo pueden nuestros líderes reunirse con Roma? ¿Cómo puede la Asociación General ir al Vaticano? La iglesia remanente de Dios, la mujer pura, se va a reunir con la gran ramera. Pablo dice, ¿qué relación hay? En 2 Corintios 6, ¿qué relación hay entre el pecado y lo puro? Lo del diablo y lo de Dios. ¿Qué relación hay?
Pero estamos mandando cada rato y teniendo reuniones y firmando convenios. Entonces lo único que yo puedo pensar es, ya no tienen conciencia. Pero, hermanos, si eso es verdad, y no sé todavía, vamos a ver el próximo año, si eso es verdad, en 2022 va a haber una crisis para la iglesia. No sé qué fecha, pero si realmente los 7 años comenzaron en 2015, y si realmente las evidencias son que muchos ya no tienen conciencia, en 2022 la ley dominical va a zarandear, limpiar, la tormenta llega. Y los adventistas que no arreglaron cosas antes, que no tienen aceite en sus lámparas, no van a poder más encontrar. No sé si les incomoda mucho escuchar un mensaje de vida o muerte, pero yo no puedo esconder eso. Si nos queda muy pocos meses para que pongamos la cosa en orden, por favor, pongan nuestras vidas en orden. Yo no quiero ser culpable por vuestra sangre ni la mía. Voy a decir las cosas como son. Amo esta querida iglesia, Dios ama esta querida iglesia, pero cuando su pueblo decide relacionarse con la gran ramera, eso se llama adulterio espiritual. Y cuando se insiste en vivir con los pecados en nuestras vidas y esconderlas y seguir una relación amorosa con la vecina, aunque soy anciano de la iglesia, aunque soy pastor, hermanos, Dios no va a tolerar eso. Él va a abandonar a esas personas a su pecado. Pero qué triste ser líder en la iglesia y perder la salvación. Entonces, las 10 vírgenes, algunas se sometieron al Espíritu Santo y se prepararon y entraron a las bodas. Para cerrar, voy a mencionar otra convicción, pero no tengo tiempo de hacer toda la presentación. Creo que lo he hecho en el pasado. Los 144,000, para mí, y mis estudios, y el Espíritu de Profecía, y Apocalipsis, los 144,000 es la esposa de Dios. Las bodas van a acontecer aquí mientras estamos aquí, pero van a acontecer en el cielo. No sé, aquí en Bolivia no se hace esto, pero en Estados Unidos, posiblemente en Argentina, no estoy seguro, pero en Europa se hace, en otros. Cuando la esposa se casa con el esposo, ella cambia su apellido al apellido de su esposo. Mi esposa, la tía Rebeca, ya no se llama Rebeca Durksen, se llama Rebecca Gates. Y cuando los 144,000 entran a la boda, reciben el nombre del Padre, escrito aquí. Alguien me dijo, yo creo que Jesús se casó con la Nueva Jerusalén. Correcto. Si leen Apocalipsis 3, van a ver que ese grupo de Filadelfia tienen el nombre del Padre, el nombre de Nueva Jerusalén y el nombre del Hijo. El nombre del Padre y el Hijo es el mismo. La novia siempre viaja con el esposo. Va a su casa. Solo los 144,000 van a vivir en el templo. Los 144,000 son los únicos que se le permite entrar al templo de Dios, dice la hermana White. Y en Apocalipsis 3 dice que van a vivir en el templo y no van a salir más. Y cuando el esposo viaja, el Señor Jesucristo viaja a cualquier parte del universo, no se va a llevar toda la raza humana, se va a llevar su novia. Y va a seguir al Cordero donde quiera que vaya durante toda la eternidad. ¡Qué privilegio! Vivir en la misma casa con el novio. Bueno, será un privilegio vivir en cualquier lugar del cielo.
Pero el mayor privilegio es de tener el nombre del Padre, Hijo y Nueva Jerusalén. Y muy pronto se van a celebrar las bodas, hermanos. ¿Tienes aceite en tu lámpara? ¿Has confesado tus pecados? ¿Has pedido que Dios te limpie de toda maldad? Creo que todos podríamos decir, todavía nos falta, no estamos listos todavía. No creo que ninguno aquí pueda decir, ya yo estoy listo, no. Pero tenemos que agonizar con el Señor Jesús. Y quiero rogarles que por favor no pierdan tiempo, hagan eso. Entreguen sus vidas completamente, cueste lo que cueste, aunque pierdan todos sus bienes, aunque pierdan sus libertades, aunque pierdan todo, menos no se pierdan el privilegio de ser novia de Jesucristo. Entreguen sus vidas. ¿Y sabe qué? El esposo no va a permitir que su novia se muera. Él va a cuidar de su novia. Entonces entreguémonos, confiemos. Eso de decir, yo no puedo entrar al banco, no puedo entrar al hospital, no puedo entrar a ningún lugar. No se preocupen, el esposo va a cuidar de su pueblo. Dios tiene un plan hermoso. Que Dios los bendiga, que Dios los colme con su presencia. No pequemos contra el Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo nos limpie, nos discipline, nos corrija, haga lo que tenga que hacer, pero que nos limpie y nos prepare para el sellamiento y para la boda que está por llegar. Que Dios los bendiga. Gracias.